Pues buenos días a todos y a todas. El motivo de esta convocatoria de prensa es presentarles a ustedes las dos proposiciones que este grupo municipal va a defender en el próximo pleno corporativo. La primera tiene que ver con el anteproyecto de ley de protección del concebido y de la mujer embarazada, es decir, la ley del aborto. En nuestra opinión, este anteproyecto solo significa un recorte en los derechos de la mujer y la plasmación de que lo que se pretende con ella es solo y exclusivamente convertir a las mujeres de este país y, por ello, a las mujeres de Ávila en sujetos inferiores sin capacidad de decidir sobre sus vidas y sobre el hecho tan trascendente de ser madre. Y es de ser madre cuando ellas lo deseen. No puede el Gobierno del Partido Popular pretender jugar con un derecho fundamental y no se puede legislar con los estamentos religiosos y los más reaccionarios sin pensar en las personas objeto de la ley, es decir, principalmente las mujeres. El aborto ha de ser, y lo es, un derecho y una decisión de las mujeres y ha de ser, en opinión de Izquierda Unida, libre y gratuito. Porque de otra manera lo único que se consigue es que el número de abortos no disminuya, pero sin embargo el riesgo para la mujer que toma la decisión aumente sustancialmente, es decir, una vez más, regresar al pasado. Lo único que puede traer a las mujeres de este país es regresar a hace 40 años. Como ocurría hace 40 años, aquellas mujeres que tengan dinero y tomen la decisión lo seguirán haciendo bajo eufemísticos nombres como raspado de quistes y otros que se utilizaban en aquella época y con suficientes garantías sanitarias. Y las que no tengan dinero, en el mejor de los casos, se pondrán en manos de curanderos y acabarán con las posibilidades de ser madre cuando sí estén preparadas y lo decidan. Es necesario, por ello, y es lo que vamos a pedir, una ley completa. Una ley que además prevenga los embarazos, que permita el acceso gratuito a cualquier método anticonceptivo para no llegar al momento del embarazo no deseado, que no penalice a las mujeres y a los sanitarios y que garantice la preparación de los sanitarios que realicen la operación. No nos vale, como dijo ayer Rajoy, legislar con delicadeza, porque la única delicadeza posible es la libertad de decisión de la mujer. Y no nos vale admitir puntos controvertidos, porque si se refieren al tan traído y llevado supuesto de graves malformaciones, lo único que deben pensar es no destruir la ley de la dependencia para que los ya nacidos con ellas tengan derecho. Es decir, en cuanto a la ley del aborto, la única decisión posible de este ayuntamiento es que se retire el anteproyecto y que se legisle para que la mujer tome la decisión libremente, cuando así lo desee, en todos los casos y con todas las coberturas sanitarias posibles. Y eso es lo que vamos a pedir en esta moción, en esta proposición. La segunda proposición tiene que ver con la prevención de la pobreza energética, en la que, como se ha visto ayer, creo, en el diario, según un informe de Comisiones Obreras, están ya más de 73.000 hogares en Castilla y León. Hogares que, aunque no tengamos los datos concretos de Ávila, es fácil extrapolar a esta ciudad. La proporción del número de habitantes, pues las 9 provincias de la comunidad autónoma nos darían los que están en pobreza energética en esta ciudad. Además, ocurre que las ciudades de Castilla y León, por ser más fría, normalmente la pobreza energética coincide con la pobreza, con cualquier tipo de pobreza, con la falta de ingresos, aunque este no es el único dato para constatar pobreza energética. También es pues el estado de la vivienda, el tipo de familia en el que se vive, el número de miembros de la unidad familiar, etcétera. Pero en esta ciudad ya hay muchos pobres, hay muy poco empleo de muy baja calidad y, por tanto, hemos de colegir que coinciden esos datos con los datos de pobreza energética. No se trata solo del bono social, porque el bono social solo es de la energía eléctrica, sino que hay que tener también Además, el bono social tiene en cuenta la potencia contratada, que es muy poca, y la situación familiar,
Pero además no existen bonos para el gas. Por ejemplo, tampoco existen bonos para el gas y para otro tipo de energía, ni existen posibilidades de aislamiento energético cuando no tienes ingresos para pagarlo de la vivienda. Es necesario, y así lo pide nuestra proposición, primar el ahorro y penalizar el consumo ineficiente para poderlo prevenir la pobreza, me refiero. Es necesario que una vez llegada a la situación de pobreza se implementen medidas para impedir el corte de suministro y es imprescindible que el Ayuntamiento elabore un plan para detectar las situaciones y prevenirlas y corregirlas en su caso. No vale con decir que este Ayuntamiento tiene subvenciones para parados de larga duración ni ayudas de emergencia social, porque se están olvidando de que muchos abulenses con trabajo, no pueden destinar el 10% de sus ingresos al pago de la energía, otro de los datos que supondría estar en pobreza energética. No poder destinar el 10% de los ingresos al pago de la energía, porque ese 10% lo necesitan para poder comer dignamente. Y tampoco las ayudas de emergencia social, porque las ayudas de emergencia social se conceden en esta ciudad por una sola vez al año. Y las necesidades de los ciudadanos a lo largo del año son muchas más y pueden ser en otros momentos y no en el momento concreto en que haya una necesidad de pagar la energía. Es por eso, con otra particularidad además para nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad de mayores, de personas mayores, de muchas personas mayores, con pensiones muy bajas. Y esas personas mayores son las que más sufren la pobreza y la pobreza energética. Y además, la pobreza energética causa más muertes que los accidentes de tráfico. Con lo cual, el Ayuntamiento está en la obligación de defender a los ciudadanos de Ávila y elaborar un plan que detecte, insisto, las situaciones de pobreza energética, que garantice que el Gobierno, instar al Gobierno a que haga una ley que garantice los suministros de energía y que en ningún caso se corte la energía a los ciudadanos que estén en esa situación. Eso es lo que vamos a pedir. Y no es ni más ni menos que de lo del mismo estudio que ayer vino en la prensa de comisiones, se colige también que ya existe una posibilidad de una cantidad anual para el pago de la energía de un decreto ley de nuestra comunidad autónoma y este Ayuntamiento no lo ha puesto en marcha. Y si lo ha puesto, no ha informado ni a los ciudadanos ni a estos que les hablan. Por eso vamos a pedir que se tomen las medidas oportunas y que no tengamos que llegar a una situación todavía más grave de pobreza general y pobreza energética. Si tienen alguna pregunta más, si no, a ver. Sí, bueno, mi portavoz lo ha dejado muy claro, la postura de Izquierda Unida y lo que exigimos a este Ayuntamiento de Ávila, pero yo quería comentar que ayudas de emergencia social efectivamente no cubren las necesidades de urgencia como es el pago de la luz o el pago del gas para evitar que menores tengan frío en sus casas. Nos está llegando casos de niños con enfermedades en la piel por pasar frío. Nos están llegando casos de personas mayores y personas mayores de 55 en el paro sin ningún tipo de ingresos que están con 3 cazadoras en casa. Esto es una auténtica vergüenza y el Ayuntamiento sí puede poner medidas para evitarlo. Las ayudas de emergencia social también sirven para pagar los recibos de luz. La última ayuda de emergencia social concedida que yo tengo conocimiento a una madre soltera con 4 hijos fue concedida, pero por el importe de 50 euros, cuando encima esta persona no tiene ningún tipo de ingresos. La proposición que Izquierda Unida lleva al Ayuntamiento y que también ha sido rechazada, o bueno, que lleva ahora, veremos qué dice el equipo de gobierno, pero que ha sido rechazada en el Congreso, es una proposición que se está haciendo en los países del norte de Europa. Estamos hablando de una tregua invernal, estamos hablando de humanidad. Y no podemos legislar a favor del lobby de la energía y dejar a las familias en la calle. Respecto a la otra proposición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que también lo ha dejado muy claro Montserrat Barcenilla, decir como mujer, como mujeres que somos,
que mi compañero también lo comparte, que ser madre es algo maravilloso, pero que traer a este mundo a un niño en condiciones inhumanas, por no tener ingresos, o no estar preparada para ser madre, o simplemente el hecho y la libertad de decidir si soy madre o no, tiene que ser un derecho de la mujer, no se puede coartar. Estamos hablando de grandes libertades. Era un debate cerrado en España y el Partido Popular, gracias al lobby que tiene de la Iglesia, está haciendo que este país pierda esas libertades tan consolidadas que teníamos. Nada más. Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta, me gustaría hacer un inciso en cuanto a las declaraciones del teniente alcalde de Economía que aparecen hoy en la prensa y que tienen que ver con lo que este grupo municipal anunció antes de ayer de una campaña de información a los ciudadanos. Y simplemente le quería decir al señor teniente de alcalde, y exactamente igual al portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, lo que la RAE dice que es una deuda. Una deuda es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Por lo cual, sus declaraciones de que este grupo municipal engaña o miente cuando dice que incluye en la deuda el canon del agua y la devolución de los ingresos provenientes de los impuestos del Estado, él dice en sus declaraciones que no es deuda. Perdone, si lo debemos y tenemos la obligación de devolverlo, es deuda. Y la deuda, las cantidades que nosotros hemos explicado, en ningún caso hemos dicho deuda financiera, hemos dicho todas las deudas. Y si hemos hablado de cantidades a 2012 es porque es el año cerrado. Nosotros hablamos de las cantidades a año cerrado, con lo cual esperamos no tener que volver a decir que cuando se cierre el ejercicio del 2013 las deudas no son las que el señor teniente de alcalde reconoce, sino alguna más todavía.